Israel, desde su establecimiento como nación moderna en el año 1948, ha sido un punto focal de tensiones geopolíticas y religiosas que han dejado una profunda huella en la historia contemporánea. Esta región, considerada sagrada por tres de las principales religiones del mundo, el judaísmo, el cristianismo y el islam, ha sido escenario de conflictos que no solo involucran a las naciones vecinas, sino que también han atraído la atención y la intervención de potencias globales. Cada vez que estalla un enfrentamiento en esta tierra cargada de simbolismo, emergen debates sobre su relevancia y significado. Para algunos, los conflictos son una continuación de disputas históricas y territoriales. Para otros, son una señal de que ciertas profecías bíblicas están tomando forma. Textos como los escritos en el libro de Daniel o Apocalipsis son frecuentemente citados por quienes ven en estos eventos un trasfondo espiritual y un preludio de acontecimientos mayores en el plan divino. Al mismo tiempo, analistas políticos destacan las complejas dinámicas socioeconómicas, el control de recursos estratégicos y los intereses globales que perpetúan las tensiones en la región. Sin embargo, más allá de los análisis históricos o espirituales, lo que es innegable es que Israel sigue siendo un epicentro de atención internacional, una nación cuya resiliencia y protagonismo han moldeado y seguirán moldeando el curso de la historia mundial. Desde tiempos remotos, Israel ha sido un crisol de culturas, religiones y enfrentamientos. Situada en un punto estratégico que conecta Asia, África y Europa, esta tierra siempre ha despertado el interés de grandes potencias. En la antigüedad, fue codiciada por imperios como Egipto, Asiria, Babilonia, Persia y Roma, cada uno dejando una marca en su historia. Según la Biblia, Israel es el pueblo elegido de Dios, un estatus que ha generado admiración, envidia y resistencia a lo largo de los siglos. Esta afirmación bíblica ha sido interpretada como una fuente de bendiciones, pero también de pruebas para el pueblo judío. En el año 586 a.C., Nabucodonosor, el poderoso rey de Babilonia, destruyó el templo de Salomón, llevando al pueblo judío al exilio en un evento que marcó profundamente su identidad cultural y espiritual. Siglos más tarde, en el año 70 después de Cristo, el Imperio Romano arrasó Jerusalén tras una rebelión judía, destruyendo el segundo templo y provocando la diáspora judía, que dispersó a esta comunidad por todo el mundo. El siglo XX trajo consigo una tragedia que redefinió la historia del pueblo judío: el Holocausto. Bajo el régimen nazi, 6 millones de judíos fueron asesinados, una pérdida devastadora que impulsó el movimiento sionista, que abogaba por el establecimiento de un hogar nacional en la tierra de sus antepasados. Este sueño comenzó a materializarse el 9 de noviembre de 1947, cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Resolución 181, que proponía la creación de 2 estados, uno judío y otro árabe, con Jerusalén bajo un régimen internacional especial. Sin embargo, las naciones árabes rechazaron rotundamente el plan, desencadenando una ola de violencia. A pesar de las tensiones, el 14 de mayo de 1948, David Ben-Gurión, líder del movimiento sionista, proclamó la independencia del Estado de Israel. No pasó mucho tiempo antes de que Egipto, Jordania, Irak, Siria y Líbano declararan la guerra al recién formado Estado. La guerra de independencia fue un desafío monumental para Israel. Con recursos limitados y en desventaja numérica, el pequeño Estado enfrentó una coalición de enemigos decididos a aniquilarlo. Sin embargo, gracias a una combinación de estrategia militar, unidad nacional y determinación, Israel no solo logró resistir, sino que amplió su territorio más allá de lo propuesto por la ONU. Este conflicto marcó el inicio de una serie de guerras y tensiones que, hasta el día de hoy, definen la relación de Israel con sus vecinos y el resto del mundo. La independencia de Israel no solo significó un triunfo militar,
sino también un acto de supervivencia y renovación para un pueblo que había sido perseguido durante siglos. Este evento histórico consolidó su lugar como una nación resiliente, cuyo destino sigue siendo objeto de interés y debate global. Considerada uno de los conflictos más emblemáticos del siglo XX, la Guerra de los 6 Días marcó un punto de inflexión en la historia de Israel y el Medio Oriente. Rodeado por una coalición de países árabes hostiles, Israel enfrentaba un inminente peligro de invasión. Los crecientes movimientos militares en la península del Sinaí y las amenazas de Egipto, Siria y Jordania llevaron a Israel a tomar una decisión audaz: lanzar un ataque preventivo. En la madrugada del 5 de junio, las fuerzas aéreas israelíes ejecutaron la Operación Foco, destruyendo gran parte de las fuerzas aéreas egipcias en tierra. Este movimiento estratégico permitió a Israel obtener superioridad aérea casi inmediata. En solo 6 días, el ejército israelí conquistó la península del Sinaí y la franja de Gaza de Egipto, Cisjordania y Jerusalén, este de Jordania y los altos del Golán de Siria. Estas victorias no solo redefinieron las fronteras de Israel, sino que también fortalecieron su posición estratégica. Jerusalén, dividida desde 1948, quedó reunificada bajo control israelí, un momento de profundo significado histórico y religioso. A pesar de las críticas internacionales por la ocupación de territorios, la Guerra de los 6 Días consolidó la narrativa de resistencia de Israel frente a amenazas aparentemente insuperables. Apenas 6 años después, Israel enfrentó otra prueba de supervivencia en la Guerra de Yom Kippur. Este conflicto comenzó el 6 de octubre, cuando Egipto y Siria lanzaron un ataque sorpresa contra Israel durante Yom Kippur, el día más sagrado del judaísmo. Aprovechando que gran parte de la población israelí estaba en oración y ayuno, los ejércitos árabes avanzaron con rapidez. El ataque inicial fue devastador. Egipto cruzó el Canal de Suez y Siria penetró los altos del Golán, poniendo a Israel en una posición crítica. Sin embargo, la respuesta israelí fue contundente. En los días siguientes, las fuerzas israelíes lograron reorganizarse, resistir los ataques y lanzar contraofensivas que llevaron la guerra al territorio enemigo. Uno de los aspectos más fascinantes de este conflicto son los testimonios de acontecimientos inexplicables que favorecieron a Israel. Decisiones erráticas por parte de los comandantes enemigos, como detener avances estratégicos, dejaron perplejos a los analistas militares. En los altos del Golán, una pequeña fuerza israelí resistió frente a una abrumadora cantidad de tanques sirios, logrando evitar un colapso total. A pesar de las enormes pérdidas humanas y materiales, Israel emergió victorioso, preservando su territorio y reafirmando su capacidad para superar desafíos extremos. La guerra de Yom Kippur dejó profundas cicatrices, pero también reforzó la determinación de Israel para proteger su existencia frente a cualquier amenaza. Estas dos guerras permanecen como recordatorios de la resistencia y la fe que han caracterizado a esta nación a lo largo de su historia. Para muchos, los eventos en Israel tienen un trasfondo espiritual. La Biblia menciona profecías que parecen alinearse con acontecimientos recientes. Por ejemplo, el regreso de los judíos a su tierra. En pasajes como Deuteronomio, capítulo 30, versículo 3, e Isaías, capítulo 11, versículo 12, se profetiza que Dios reuniría a su pueblo disperso. Esto comenzó a cumplirse tras el establecimiento del Estado de Israel en 1948. La reconstrucción del templo. Aunque actualmente solo queda el Muro de los Lamentos, profecías como las de Daniel, capítulo 9, versículo 27, y Apocalipsis, capítulo 11, versículo 1, sugieren que el templo será reconstruido. El pacto de 7 años del Anticristo, según Daniel, capítulo 9, versículo 27, un líder mundial hará un pacto de paz con Israel, solo para traicionarlo después. Este evento marcará el inicio de la Gran Tribulación, un periodo de pruebas y sufrimiento, descrito en Jeremías capítulo 30, versículo 7, como tiempo de angustia para Jacob.
Uno de los episodios más fascinantes y enigmáticos de la guerra de Yom Kippur tuvo lugar en los altos del Golán, donde una pequeña unidad israelí resistió heroicamente frente a cientos de tanques sirios que avanzaban con la intención de invadir el territorio. Este enfrentamiento parecía inclinarse completamente a favor de los sirios, debido a su aplastante superioridad numérica y de recursos. Sin embargo, los eventos tomaron un giro inesperado que muchos describen como milagroso. Según testimonios recopilados después del conflicto, un comandante sirio declaró haber observado figuras luminosas en el cielo, acompañadas de una mano gigante que parecía indicarle que se detuviera. Este extraño suceso, aún debatido entre historiadores y teólogos, sembró el pánico entre las filas sirias, llevando a que su avance fuera abruptamente detenido, a pesar de que no había una amenaza militar visible que lo justificara. El relato recuerda poderosamente la historia bíblica de Eliseo, narrada en Segundo de Reyes, capítulo 6, versículo 17. En ese pasaje, el siervo de Eliseo, aterrorizado ante un ejército enemigo, fue testigo de un ejército celestial de carros y caballos de fuego, cuando Eliseo oró para que Dios le abriera los ojos. Este paralelismo ha llevado a muchos a interpretar el incidente en los altos del Golán como una manifestación de protección divina, una señal de que Israel no lucha solo en sus momentos más críticos. Aunque el episodio continúa envuelto en misterio, sigue siendo un símbolo de la resiliencia y fe que definen a esta nación. Hoy, Israel sigue siendo un punto focal en el escenario mundial. Los conflictos no han cesado, pero la nación continúa resistiendo, manteniéndose firme frente a desafíos internos y externos. Desde una perspectiva espiritual, muchos creen que Israel jugará un papel central en los acontecimientos finales descritos en la Biblia. En un mundo marcado por la incertidumbre, la historia de Israel es un recordatorio de resistencia, fe y la creencia de que hay fuerzas invisibles en juego. La conexión entre los eventos históricos y las profecías bíblicas sigue siendo un tema de debate, pero lo que es indiscutible es la importancia de esta pequeña nación en el tejido de la historia mundial.